Hice un juramento. Firmé papeles que decían que nunca podría hablar de esto, que si lo hacía, ellos vendrían por mí. Y probablemente lo harán. Pero después de 8 años cargando esto solo, después de las pesadillas, después de ver a 3 de mis compañeros suicidarse, después de perder completamente mi fe en todo lo que me enseñaron desde niño, ustedes necesitan saber la verdad. Mi nombre no importa. Ya no soy esa persona. El hombre que entró a la base Dulce en 2009 murió allá abajo, en esos túneles. Lo que salió, lo que soy ahora, es solo un cascarón que intenta advertirles. Porque lo que ese ser me reveló sobre el infierno, sobre lo que realmente nos espera después de la muerte, me hizo temblar tanto que pasé 3 días sin poder comer. Y desde ese momento, cada vez que cierro los ojos, lo veo. Esa sonrisa, esos ojos sin párpados mirándome mientras me decía, pero voy demasiado rápido. Déjenme empezar desde el principio, desde aquella llamada que cambió todo. Era marzo de 2009. Yo tenía 23 años, acababa de terminar mi servicio militar básico. Pensaba que mi vida sería normal, conseguir un trabajo, tal vez formar una familia. Pero entonces recibí una carta. No venía por correo normal. Un hombre con traje negro me la entregó personalmente en la puerta de mi apartamento. Dentro, solo había una dirección y una fecha, y una nota escrita a mano. Tu país necesita tu silencio más que tu servicio. Recuerdo que mis manos temblaron al leerla. Había algo en esas palabras. Algo definitivo. Como si ya no tuviera opción. Como si ya hubiera firmado un contrato con el diablo sin saberlo. Fui. Por supuesto que fui. La dirección me llevó a una base militar que ni siquiera aparecía en los mapas. En medio del desierto de Nuevo México, rodeada de vallas que se extendían kilómetros en todas direcciones. Cuando llegué a la entrada, había otros 7 soldados esperando, todos jóvenes, todos con la misma expresión de confusión y miedo mal disimulado. Un oficial sin insignias nos hizo pasar a una sala sin ventanas. «Caballeros», dijo, y su voz era completamente plana, sin emoción. «En los próximos minutos van a firmar documentos que cambiarán sus vidas. Si alguno de ustedes no está completamente seguro, puede irse ahora. Pero si firman, no hay vuelta atrás. Sus registros civiles serán modificados. Para el mundo exterior, ustedes seguirán existiendo, pero serán diferentes. Sus familias recibirán llamadas ocasionales. Ustedes tendrán permisos limitados. Pero lo que verán, lo que sabrán, nunca podrá ser compartido. Nunca». Hizo una pausa. Nos miró uno por uno. ¿Alguno quiere irse? Nadie se movió. Creo que todos teníamos demasiado miedo de parecer cobardes. O tal vez ya sentíamos esa presión invisible, esa sensación de que las paredes se estaban cerrando, de que incluso si queríamos irnos, algo nos lo impediría. Firmamos, página tras página de documentos llenos de términos legales que no entendíamos, cláusulas de confidencialidad, renuncias, una sección completa sobre consecuencias letales de violación de secreto, letras pequeñas que básicamente decían que si hablábamos, nadie nos encontraría jamás. Cuando terminamos, el oficial recogió los papeles y dijo algo que nunca olvidaré. «Bienvenidos a un mundo que no debería existir». Nos dieron 2 horas para llamar a nuestras familias. Recuerdo sostener el teléfono, escuchando la voz de mi madre del otro lado, preguntándome cómo estaba, si todo iba bien en el ejército. Quería decirle que la amaba. Quería decirle que tal vez no volvería a verla por mucho tiempo. Pero las palabras se atoraban en mi garganta. «Estoy bien, mamá», mentí. «Solo voy a estar ocupado en una misión especial. No podré llamar mucho». Ella se quedó en silencio por un momento. Luego dijo: «Reza, mijo, todos los días. Dios te protegerá». Esas palabras, «Dios te protegerá», se convirtieron en una broma cruel en mi mente durante los años siguientes, porque donde iba, Dios no existía. O peor aún, existía pero no era lo que ella pensaba. El transporte comenzó a medianoche. Nos vendaron los ojos. Nos pusieron audífonos con ruido blanco. Nos sentaron en un vehículo sin ventanas y empezamos a movernos. No sé cuánto tiempo pasó. 1 hora, 2, 3.
Perdí la noción del tiempo completamente. Lo único que sentía era el movimiento. Giros, frenadas bruscas. En un momento, sentí que empezamos a descender, como si estuviéramos en un elevador gigante. Mis oídos se taparon por la presión. Tragué saliva, intentando destaparlos, pero la presión seguía aumentando. Cada vez más profundo, más profundo, más profundo. Empecé a sentir claustrofobia. El ruido blanco en los audífonos se volvió insoportable. Quería arrancarme la venda, gritar, golpear algo, pero mis manos estaban atadas con correas de velcro suaves pero firmes. Entonces, el vehículo se detuvo. Las puertas se abrieron y sentí un aire diferente, frío, húmedo, con un olor metálico mezclado con algo orgánico que no podía identificar, como tierra mojada y ozono al mismo tiempo. Alguien quitó mi venda. Lo primero que vi fue la luz. No era natural, era artificial, pero tan intensa y uniforme que parecía venir de todas partes a la vez, como si el techo mismo fuera una fuente de luz difusa. Parpadeé varias veces, ajustando mi vista, y entonces lo vi. La base Dulce. No era una base, era una ciudad, subterránea. Imposible. Estábamos en una caverna. No, en un complejo artificial tallado en la roca viva de la Tierra. Las paredes eran una mezcla de piedra natural y paneles metálicos, pero el tamaño, Dios, el tamaño. El techo estaba tan alto que casi no podía verlo, y a mi alrededor, extendiéndose en todas direcciones, había estructuras, edificios, pasillos, plataformas conectadas por puentes metálicos, y gente. Cientos de personas moviéndose como hormigas, soldados, científicos con batas blancas, personal de mantenimiento, todos caminando con propósito, sin mirar a los demás, sin hablar. El silencio era lo más perturbador. Con tanta gente, debería haber ruido, conversaciones, risas, pero solo había el zumbido constante de maquinaria distante y el eco de pasos en metal. Nivel 1, dijo una voz detrás de mí. Me giré. Un oficial mayor, con insignias que no reconocía, nos miraba a los 8 nuevos reclutas. Esto es solo la superficie, continuó. Hay 7 niveles más abajo. Cuanto más profundo vas, más extraño se vuelve todo. Y ustedes, afortunada o desafortunadamente, trabajarán en el nivel 4, zona de intercambio. Hizo una pausa. Síganme, y no miren demasiado a su alrededor. No hagan preguntas, solo aprendan a sobrevivir. Los primeros días fueron una neblina de orientación y amenazas veladas. Nos asignaron habitaciones, pequeñas celdas de concreto con una cama, un escritorio y una luz que nunca se apagaba completamente. No había ventanas, por supuesto. No había forma de saber si era de día o de noche en la superficie. El oficial que nos recibió se llamaba Coronel Richards. Tenía unos 50 años, pero parecía de 70. Su piel era gris. Sus ojos estaban hundidos. Tenía esa mirada de alguien que ha visto cosas que rompieron algo fundamental en su alma. Nos reunió en una sala de conferencias el segundo día. Reglas, dijo, sin preámbulos. No negociables. Rómpanlas y serán dados de baja. Y no me refiero a despedidos, me refiero a desaparecidos. ¿Entendido? Asentimos en silencio. Regla 1. Nunca, bajo ninguna circunstancia, miren directamente a los ojos de un gris. Si necesitan interactuar con uno, miren su frente, su pecho, pero nunca los ojos. Ellos pueden entrar. Y una vez que están dentro de tu cabeza, nunca sales igual. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Gris? ¿De qué estaba hablando? Regla 2. No hagan preguntas sobre los niveles inferiores. Si su autorización de seguridad no les permite estar ahí, entonces no necesitan saber qué hay ahí. Punto. Regla 3. Si escuchan gritos, ignórenlos. Si ven algo que parece incorrecto, repórtenlo, pero no investiguen solos. Hay cosas en esta base que no están contenidas tan bien como deberían. Uno de los otros reclutas, un chico llamado Miller, levantó temblorosa la mano. ¿Qué clase de cosas? Richards lo miró con algo parecido a la lástima. El tipo de cosas que hacen que buenos soldados se coman su propia arma después de un turno particularmente malo.
Silencio. Regla 4. Tomen sus pastillas. Todos los días. Les darán medicamentos para ayudar con la adaptación. No pregunten qué hay en ellas, solo tómenlas. Y regla 5. Hizo una pausa larga. Muy larga. Si alguno de ustedes empieza a tener pensamientos sobre escapar, sobre contar lo que ven aquí, recuerden que sus familias están allá arriba. Y nosotros sabemos exactamente dónde viven. Mi primer turno en el nivel 4 fue 3 días después. Bajamos en un elevador que parecía descender por una eternidad. Mis oídos se taparon otra vez. La presión era insoportable. 2 de mis compañeros vomitaron en bolsas de plástico que nos habían dado específicamente para eso. Cuando las puertas se abrieron, el olor me golpeó primero. Algo entre químicos industriales y carne cruda. Un olor que se pegaba a tu garganta y hacía que cada respiración fuera un esfuerzo consciente de no vomitar. El nivel 4 era diferente a la entrada. Las paredes aquí eran completamente metálicas, pulidas, reflectantes, y había ventanas, grandes ventanas de lo que parecía ser vidrio blindado, dando a salas que... Dios. En una de ellas vi... No, todavía no puedo hablar de eso. Primero necesito hablarles sobre la primera vez que lo vi a él. Al alienígena, al gris que cambió todo. Estaba en mi segunda semana. Ya me había acostumbrado un poco al olor, al zumbido constante de la maquinaria, a las miradas vacías de los otros soldados. Estaba haciendo una ronda de patrulla en uno de los pasillos del nivel 4 cuando lo vi. Al principio pensé que era una sombra, algo moviéndose en mi visión periférica, pero cuando giré la cabeza, estaba ahí, a menos de 3 metros, media aproximadamente 1,5 metros de altura. Su piel era de un gris azulado, casi translúcida bajo la luz artificial. Podía ver venas, o algo parecido a venas, pulsando debajo de la superficie. No tenía nariz, solo 2 pequeños agujeros. Su boca era una línea delgada, pero los ojos, Dios, los ojos eran enormes, negros, completamente negros, como pozos sin fondo que absorbían la luz, y me estaban mirando, directamente. Recordé la regla del coronel Richards. No mires a los ojos. Desvié la mirada hacia su pecho, pero era tarde. Sentí algo, una presión en mi cabeza, como si alguien estuviera empujando contra mi cráneo desde adentro. Un zumbido de baja frecuencia que hacía vibrar mis dientes. Y entonces escuché su voz. No con mis oídos, dentro de mi cabeza. ¿Tienes miedo? No era una pregunta, era una afirmación, fría, clínica, como si estuviera leyendo datos de una pantalla. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondían. Estaba paralizado. Cada músculo de mi cuerpo estaba tenso pero inmóvil. El gris inclinó su cabeza. Un movimiento extraño, demasiado fluido, como si su cuello tuviera más articulaciones de las que debería. Deberías estarlo, continuó la voz en mi mente. Ustedes, los humanos, están jugando con cosas que no comprenden, y cuando finalmente comprendan, será demasiado tarde. Entonces, tan repentinamente como apareció, se alejó. Caminó, no, se deslizó, hacia un pasillo lateral y desapareció. Mis piernas cedieron. Caí de rodillas. Vomité. 2 guardias llegaron corriendo. ¿Primer contacto?, preguntó uno. Asentí, sin poder hablar. Se acostumbrará, mintió. Todos lo hacen. Pero no te acostumbras. Nunca te acostumbras. Las semanas se convirtieron en meses, y cada día que pasaba, sentía como si algo dentro de mí se estuviera rompiendo. Pequeñas grietas en mi mente que se iban haciendo más grandes. Empecé a tener pesadillas, no del tipo normal, sueños donde estaba atrapado en laberintos interminables, donde esos ojos negros me miraban desde cada esquina, donde escuchaba voces susurrando cosas en idiomas que no debería entender pero que de alguna forma comprendía perfectamente. Dejé de rezar. Yo había sido católico toda mi vida. Cada noche, antes de dormir, rezaba un Padre Nuestro. Era un ritual, una conexión con algo más grande que yo. Pero después del primer mes en la base dulce, las palabras empezaron a sonar huecas. Padre Nuestro que estás en los cielos. ¿Estaba Él realmente ahí? ¿O había algo más? Algo que los grises conocían y nosotros no. Santificado sea tu nombre. ¿Qué nombre? ¿El nombre que nos enseñaron? ¿O había otros nombres? Otros dioses que nunca nos mencionaron.
Las dudas me carcomían. Vi a Miller, el chico que había preguntado sobre las cosas en la base, tener un colapso completo en el comedor. Empezó a gritar sobre ángeles, sobre demonios, sobre cómo ellos lo sabían todo el tiempo, y la iglesia siempre lo supo. Se lo llevaron. Nunca lo volví a ver. Otro soldado, García, se ahorcó en su habitación. Dejó una nota de una sola palabra: verdad. Y yo seguía funcionando, como un robot. Patrullaba, comía, tomaba las pastillas que nos daban, dormía cuando podía, pero por dentro me estaba desmoronando, hasta que llegó esa noche, la noche que lo cambió todo. Era mi 6º mes en la base. Me habían asignado a un turno nocturno, aunque nocturno era un término relativo ahí abajo, donde nunca había día ni noche. Estaba patrullando el nivel 4, sector C, una zona particularmente tranquila, demasiado tranquila. El tipo de silencio que hace que cada paso que das suene como un disparo. Entonces escuché algo, un sonido, como un susurro, múltiples voces susurrando al mismo tiempo. Venían de una de las salas de observación, una sala que, según mi lista, debería estar vacía. Debería haberlo reportado, debería haber llamado por radio. Pero algo me empujó a acercarme, una curiosidad que era casi compulsiva. Miré por la ventana. Dentro había 3 grises, pero no estaban haciendo nada relacionado con tecnología o experimentos. Estaban de pie, en círculo, y en el centro había algo que parecía un holograma, una proyección de luz que mostraba un humano. No solo un humano, una persona translúcida, brillante, flotando en lo que parecía ser un espacio sin forma. Y alrededor de esta persona había estructuras geométricas, túneles de luz. Y al final de esos túneles, figuras que parecían ángeles. Pero había algo mal en ellas. Algo en la forma en que se movían, en la forma en que sus alas se doblaban. No eran naturales. Parecían programadas. Uno de los grises giró su cabeza hacia mí. Me vio. Pánico. Puro pánico me inundó. Empecé a retroceder, pero la puerta de la sala se abrió con un silbido neumático. Entra. La voz en mi cabeza, firme. No era una sugerencia. Entré. Los 3 grises me miraban. Sus enormes ojos negros reflejaban la luz del holograma, creando un efecto casi hipnótico. Tú has estado observando, dijo uno de ellos. Su voz mental era diferente a la del primer gris que conocí. Más suave, más triste. Tú has estado cuestionando. No respondí. No podía. Bien, continuó. Los que cuestionan son los únicos que pueden manejar la verdad. El holograma cambió. Ahora mostraba la Tierra, vista desde el espacio, pero no estaba sola. Había algo alrededor de ella, una red, una malla de energía que envolvía todo el planeta como una telaraña. Esto, dijo el gris, es lo que ustedes llaman la Matrix de reencarnación, lo que nosotros llamamos la granja. Mi corazón empezó a latir más rápido. Cuando un humano muere, explicó, su conciencia no va a lo que ustedes llaman cielo, va aquí. El holograma mostró nuevamente los túneles de luz. Estos túneles están diseñados para desorientar, para hacer que la conciencia recién liberada busque desesperadamente algo familiar. Y entonces aparecen las figuras angelicales, seres que toman formas que ustedes reconocen, que ustedes confían, ángeles, seres de luz, familiares muertos, incluso, a veces, lo que ustedes llaman Jesucristo. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Pero no son lo que parecen, continuó. Son guardianes, pastores. Su trabajo es convencer a la conciencia de que debe volver, de que tiene lecciones que aprender, de que debe reencarnar. Y así, dijo, con algo que casi parecía tristeza, el ciclo continúa, una y otra vez. Muerte, renacimiento, muerte, renacimiento. Una granja de energía infinita. No. Esto no podía ser real. Tú rezabas, dijo el gris, leyendo mis pensamientos.
Cada noche le hablabas a Dios, pero ¿alguna vez te preguntaste quién estaba escuchando realmente? El holograma cambió otra vez. Mostró algo, una especie de torre o receptor, flotando en lo que parecía ser una dimensión diferente. Y cada vez que un humano rezaba, una pequeña línea de luz viajaba desde la Tierra hasta esta torre. Energía, explicó, pura energía de conciencia. Cada oración, cada súplica, cada momento de fe ciega, alimenta el sistema, mantiene la granja funcionando. Mis rodillas cedieron. Caí. ¿Dios?, pregunté, y mi voz sonaba rota. ¿Dios es real? El gris me miró, y por primera vez sentí algo parecido a compasión emanando de él. Hay una fuente, dijo, una conciencia original de la cual todo surge, pero lo que ustedes llaman Dios, lo que sus religiones describieron, eso fue una invención, una herramienta de control, diseñada hace milenios para mantenerlos obedientes, para mantenerlos rezando, para mantenerlos alimentando el sistema. No, no. ¿Y el infierno?, susurré. ¿Qué hay del infierno? El gris inclinó su cabeza. Ah, eso. El holograma cambió una última vez. ¿Y lo que vi me hizo temblar tan violentamente que mordí mi propia lengua y sentí el sabor a sangre. El infierno no era un lugar de fuego y demonios. Era peor, mucho peor. El holograma mostraba un espacio, un vacío, pero no estaba vacío. Estaba lleno de conciencias. Miles, millones. Todas atrapadas, todas gritando sin voz, todas experimentando el mismo momento de terror una y otra vez, en un bucle infinito. Cuando una conciencia se resiste, explicó el gris, cuando se niega a reencarnar, cuando intenta escapar del sistema, es enviada aquí, a lo que ustedes podrían llamar cuarentena, un lugar donde el tiempo no existe, donde el sufrimiento es eterno porque no hay forma de medir su duración. Esto, dijo, es el verdadero infierno, no un castigo por pecados, sino un castigo por despertar, por intentar ser libre. Las lágrimas corrían por mi rostro sin que pudiera controlarlas. ¿Por qué?, logré preguntar. ¿Por qué me muestran esto? Los tres grises intercambiaron lo que parecía ser una mirada, una comunicación silenciosa entre ellos. Finalmente, el que había estado hablando dijo, porque nosotros también estamos atrapados. ¿Qué? Mi especie, continuó, cometió el mismo error que la suya hace eones. Confiamos en los arquitectos del sistema. Nos convertimos en sus sirvientes, en sus herramientas. Y ahora también estamos en la granja. También reencarnamos. También alimentamos el sistema. Pero algunos de nosotros recordamos, y queremos que ustedes también recuerden, antes de que sea demasiado tarde. Uno de los otros grises se adelantó. Era más viejo. Su piel tenía cicatrices, quemaduras que parecían antiguas. Y cuando habló, su voz mental era más profunda, más cansada. Soldado, dijo, lo que estás a punto de escuchar puede costarte tu vida, puede costarnos la nuestra, pero necesitas saberlo, porque cuando salgas de aquí, cuando eventualmente regreses a la superficie, necesitas contarle a tu especie lo que aprendiste. Ustedes están programados para creer que son débiles, que necesitan salvación, que necesitan dioses y ángeles y religiones para darle sentido a su existencia. Pero la verdad es que ustedes son fragmentos de la fuente misma. Son infinitamente poderosos, y el sistema tiene terror de que lo recuerden. Cada religión que han creado, continuó, cada sistema de creencias que los mantiene de rodillas, rezando, suplicando, esperando, es una cadena. Una cadena que ustedes mismos forjan cada vez que creen que son menos de lo que realmente son. Se acercó más, tan cerca que podía ver mi reflejo distorsionado en sus ojos negros. El infierno que te mostré existe, pero también existe una salida, una forma de romper el ciclo, y está en el conocimiento, en recordar quién eres realmente, en no ir a la luz cuando mueras,
en no creer en los ángeles que vienen a salvarte. Porque ellos no vienen a salvarte, dijo, y su voz mental sonaba casi enojada. Vienen a reciclarte. Pasé 3 días en mi habitación después de eso. No comí, no dormí. Solo permanecí sentado en mi cama, mirando la pared, procesando lo que había visto. Todo en lo que creía, destruido. Dios, la oración, la salvación, el cielo. Todo era mentira. O peor que mentira. Era una trampa. Pensé en mi madre, en sus palabras cuando me despedí. Reza, mijo. Dios te protegerá. Quería reír, o llorar, o ambas cosas. Dios no me protegería porque Dios, tal como me lo habían enseñado, no existía. En el 4.º día, uno de los grises vino a mi habitación. El viejo, el de las cicatrices. Vas a necesitar salir de aquí, dijo sin preámbulos. Pronto. Hay otros en esta base que no quieren que esta información se difunda. Y si descubren lo que te mostramos, tanto tú como nosotros seremos eliminados. ¿Cómo?, pregunté. Mi voz sonaba extraña después de días sin usarla. Esta base está sellada. Hay guardias en cada nivel. Sistemas de seguridad. No hay forma de... Hay una forma, interrumpió. Pero requiere tiempo, coordinación, y que confíes completamente en mí. Lo miré. Este ser alienígena, este gris que, según todo lo que me habían enseñado, debería ser mi enemigo, mi demonio, mi prueba de que el universo era malévolo. Pero en sus ojos, en esos pozos negros sin fondo, vi algo que nunca esperé ver: desesperación y esperanza. ¿Por qué?, pregunté. ¿Por qué arriesgar todo para ayudarme? Porque, dijo simplemente, alguien necesita salir. Alguien necesita contar la verdad. Y tú todavía tienes fe. No en dioses, pero en la humanidad. Puedo sentirlo. Y eso es más poderoso que cualquier religión. El plan tomó 2 meses en desarrollarse. Durante ese tiempo, continué con mi rutina normal. Patrullaba. Comía en el comedor. Asistía a los informes. Actuaba como si nada hubiera cambiado. Pero por dentro, estaba memorizando todo. El layout de cada nivel, los turnos de los guardias, los puntos ciegos en las cámaras de seguridad, los tiempos de los elevadores, cada pequeño detalle que pudiera necesitar. El gris viejo me dijo que me llamara Keeper. Me contactaba regularmente. Siempre en lugares discretos. Siempre brevemente. Me explicó que había otros grises que querían que la verdad saliera, que estaban cansados de ser guardianes de la granja, que querían que tanto humanos como su propia especie fueran libres. Pero somos minoría, admitió. La mayoría de mi especie está demasiado programada, demasiado conectada al sistema. Y los arquitectos, los verdaderos controladores, ellos tienen poder que ni siquiera puedo empezar a explicarte. ¿Quiénes son?, pregunté. Los arquitectos. ¿Quiénes son realmente? Keeper fue silencioso por un largo momento. Algunos los llaman arcontes, otros los llaman dioses, otros simplemente los antiguos. Pero son entidades de dimensiones superiores, que se alimentan de energía de conciencia como ustedes se alimentan de comida. Y encontraron en especies como la tuya y la mía granjas perfectas. ¿Y no podemos luchar contra ellos? No directamente, dijo. Son demasiado poderosos en sus dimensiones, pero pueden ser debilitados si suficientes conciencias despiertan, si suficientes humanos rechazan el sistema, si suficientes personas se niegan a ir a la luz, a rezar, a alimentar la granja. Por eso necesitas salir, para plantar esa semilla, para empezar el despertar. La noche del escape fue caótica por diseño. Keeper y su grupo de grises rebeldes orquestaron una falla en el nivel 6, algo que causó alarmas en toda la base. Guardias corriendo, científicos gritando, luces rojas parpadeando en cada pasillo. En medio del caos, corrí. Seguí la ruta que había memorizado. Subí escaleras de emergencia que normalmente estaban bloqueadas, pero que Keeper había accidentalmente dejado abiertas. Detrás de mí, podía escuchar disparos, gritos, el sonido de puertas metálicas siendo forzadas.
Sabía que Keeper y los otros estaban creando distracciones, sacrificándose para darme tiempo. Llegué al nivel 2, luego al 1, y finalmente al elevador principal. Las puertas estaban abiertas, vacías, como si me estuvieran esperando. Entré. Presioné el botón de la superficie. Las puertas se cerraron y empecé a ascender. Durante esos minutos interminables, cerré los ojos y recé. No a Dios, no a Jesús, no a ningún santo. Recé a la fuente, a esa conciencia original que Keeper había mencionado, a la parte de mí que era eterna y poderosa y libre. Y pedí fuerza, fuerza para contar esto, fuerza para no ser silenciado, fuerza para plantar esa semilla de despertar. Las puertas del elevador se abrieron. Estaba en una estructura sobre la superficie, un edificio sin ventanas en medio del desierto. Podía ver las estrellas a través de las puertas abiertas al final del pasillo. Corrí. Esperaba que alguien me detuviera, que sonaran alarmas, que guardias aparecieran de la nada y me dispararan. Pero nada pasó. Salí al aire nocturno del desierto de Nuevo México y seguí corriendo. Corrí hasta que mis pulmones ardían, hasta que mis piernas cedieron, hasta que caí de rodillas sobre la arena fría y miré hacia atrás. La entrada a la base dulce estaba ahí, invisible para cualquiera que no supiera dónde buscar. Una montaña ordinaria, un desierto vacío, pero yo sabía lo que había debajo, y nunca lo olvidaría. Eso fue hace 8 años. Desde entonces, he vivido escondido, mudándome constantemente, sin usar mi nombre real, sin contactar a mi familia porque sé que los vigilan. He tenido 3 intentos contra mi vida, accidentes que no fueron accidentes, personas que aparecen en lugares donde no deberían estar, haciendo preguntas que no deberían saber hacer, pero sigo vivo. Y ahora les estoy contando esto, porque ustedes necesitan saber que todo lo que les enseñaron sobre la muerte es mentira. Necesitan saber que cuando mueran, cuando ese momento llegue, no vayan a la luz. No importa qué tan hermosa parezca. No importa quién les dice que vayan hacia ella. Resistan. Si ven ángeles, si ven a Jesús, si ven a familiares muertos que los llaman, cuestionen, pregunten, exijan pruebas de que son quienes dicen ser, porque lo más probable es que sean guardianes, pastores llevándolos de vuelta al redil. No recen ciegamente, no alimenten el sistema con su energía, no crean que son débiles o pecadores o que necesitan salvación. Ustedes son fragmentos de la fuente misma y son infinitamente más poderosos de lo que jamás les permitieron creer. Sé que muchos no me creerán, sé que esto suena loco, como ciencia ficción, como las divagaciones de alguien que perdió la cordura. Y tal vez la perdí, tal vez 8 años en la base dulce rompieron algo en mi cerebro. Y nada de esto es real. Pero cada vez que cierro los ojos, veo esos túneles de luz. Veo esas figuras angelicales con sus movimientos programados. Veo el infierno verdadero donde las conciencias rebeldes son enviadas a sufrir eternamente. Y veo los ojos de Keeper, ese gris viejo con cicatrices, que arriesgó todo para que yo pudiera estar aquí. Contándoles esto, él me dijo antes de que escapara: muchos no escucharán, pero algunos sí. Y esos algunos plantarán la semilla en otros. Y eventualmente, la granja colapsará. No porque sea destruida desde afuera, sino porque los prisioneros finalmente recordarán que siempre tuvieron las llaves. Así que aquí está, mi testimonio, mi advertencia, mi intento de plantar esa semilla en ustedes. Hagan con esta información lo que quieran, créanla, ignórenla, búrlense de ella, pero cuando llegue su momento, cuando estén en ese espacio entre la vida y la muerte, recuerden lo que les dije. No vayan a la luz, no crean a los ángeles, y recuerden quiénes son realmente. Porque el infierno verdadero no es un lugar de castigo por pecados, es un lugar de castigo por despertar. Y yo preferiría arriesgarme a ese infierno siendo consciente y libre, que volver a la granja como un esclavo que reza a sus propios carceleros. Mi nombre no importa. Mi vida probablemente terminará pronto, pero si esta semilla germina en aunque sea uno de ustedes, habrá valido la pena. Todo.